en línea. Víctor, buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Vos en Santa Fe? Sí, en Santa Fe, sí. Bueno, Víctor, queríamos compartir algo de lo que nos decía hoy el ministro Trota en relación a esto, al tema de la vuelta de las clases presenciales y esta posibilidad de que cuando se vuelva con algo mixto, si se quiere, es decir, mezclar la cuestión de la virtualidad con la clase presencial y, por poner un ejemplo, de 5 días a la semana, algunos días que sean ir a la escuela, como conocemos, y otros seguir con esto. Sí, a mí me parece que es una buena idea, una buena proyección del ministro nacional. Me parece que el sistema semipresencial puede ser para el primer tiempo el más apropiado. Hoy estamos en la no presencialidad, hace 2 meses tuvimos la presencialidad. Un sistema mixto que permita el encuentro varios días en la semana y otros días trabajando en la casa puede ser importante. Recordemos la experiencia de las escuelas de la familia agrícola, ¿no? Las EFA, que tienen ese tiempo de alternancia en la escuela con el hogar, con el campo, con la actividad agropecuaria, con otro contexto. Ahí hay una enseñanza interesante que hay que investigar. Te iba a decir eso, mucho se habla ahora de la EFA. Se está tomando como un punto a por lo menos tener en cuenta en este nuevo esquema, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí me parece que es un esquema para investigar, puede ser útil para el retorno, por lo menos el retorno inicial y progresivo, cuando se produzca, cuando las autoridades sanitarias lo determinen. Me parece que puede ser un buen esquema, a ver si uno puede soñar con los últimos 3 meses del año, septiembre, octubre, noviembre, parte de diciembre. Sí. Es un sueño, digamos, cuando me decís, con suerte podemos llegar a tener algo de eso, digo, para el último trimestre, hoy como están dadas las cosas. Sí, no alcancé a escuchar al ministro Trota, pero nosotros estamos diciendo que ojalá que se empiecen a dar algunas condiciones escalonadas en el mes de agosto y septiembre, que la mayor parte de los alumnos del sistema educativo argentino y santafesino estén en las escuelas. Sí, hablo de lo mismo, hablan de agosto, septiembre, en realidad cuando pase el frío y que se pase esa etapa que se cree crítica, digamos, en materia de lo que tiene que ver con el coronavirus y a partir de ahí barajar y dar de vuelta. Sí, evidentemente el tema del invierno, las enfermedades respiratorias, la curva, la circulación del virus, la circulación de personas van a gravitar con esto. Por ahí nosotros conversábamos con la ministra de Educación y el gobernador, pensar en la ruralidad, las escuelas rurales del territorio santafesino, que son muchas, pero que tienen a veces 10, 20, 30, 40 alumnos, 50 alumnos, pueden ser las primeras en retornar y ver qué pasa. Y habría que pensar después en otros grados del sistema educativo. Por ejemplo, el primer grado de la escuela primaria es muy importante, el retorno por el tema de la alfabetización, por el tema de la enseñanza de la escritura, que es una cuestión tan difícil. Todo lo que es sistema de escritura, el primer grado particularmente, me parece que sería una franja a tener en cuenta para el retorno. Vos decís que ahí, por ejemplo, la virtualidad, digamos, no tiene con qué darle a la presencialidad. No tiene. Por ejemplo, hay el primer grado, si bien el lenguaje oral y el lenguaje escrito, el lenguaje oral viene muy trabajado desde la crianza familiar, se desarrolla en la sala de 4 y sala de 5, y empieza en la sala de 5 el lenguaje escrito, pero no forma parte de un programa sistemático. Sí empieza en primer grado, y es importante la presencia de un maestro para acompañar las trazas, el concepto, el texto, la palabra, la oración, el nombre del niño, de la niña que empieza a escribir. Ahí hay una mediación presencial muy importante que hay que considerarla como uno de los grados del sistema educativo que tiene que tener primer retorno a las escuelas, como también el primer año de la secundaria, porque los alumnos de... Claro, ¿por qué? Porque el alumno de primaria tiene una biografía y una cultura de la primaria. De repente, cuando entras al primer año y tuviste 10 días de clase y te fuiste a tu casa, el aislamiento, el encierro, toda esa emocionalidad que se vive ahí, que no es tan sencilla. Un sujeto que está cambiando, el adolescente, está cambiando, transformando su cuerpo, su pensamiento, su deseo. Bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con la subjetividad adolescente, con las comunidades adolescentes. Y entras a primer año con una cultura distinta, porque tenés 11 o 12 materias
11 o 12 profesores, una organización horaria distinta, obligaciones nuevas, que no las alcanzaste a construir porque te fuiste de la escuela, te fuiste a estudiar a tu casa. Entonces también me parece que es para tener en cuenta. Lo mismo el cierre de los niveles, el 7º grado, el 5º año de la secundaria, el 6º año de la escuela técnica, son posibilidades para pensar. Vos decís que, claro, vos decís que una posibilidad es de alguna manera que la prioridad la tengan, si se quiere, los extremos. Sí, me parece que sí, que habría Ahora, que esto, considerarlo. Víctor, ¿esto cómo se resuelve, digamos? Ustedes dependen de que, la provincia de Santa Fe depende de que, bueno, quien estábamos compartiendo recién en la nota, el ministro de Educación de la Nación, baje una línea y a partir de ahí lo toman las provincias. ¿Cómo se resuelve esto? Ustedes, desde la provincia de Santa Fe, podemos esperar que, no sé, con las particularidades que tiene, por ejemplo, de la ruralidad, como estabas comentando, arranque la presencialidad en las escuelas rurales y después se vaya esto amoldando o no a las escuelas de las urbes. Progresivamente podría ir pensándose en esas alternativas, pero la decisión, si bien el gobierno nacional es el que determina el aislamiento social preventivo y obligatoria, son las autoridades nacionales las que van a marcar esto. Evidentemente, lo de políticas educativas y el retorno a las escuelas es una decisión consensuada entre los ministros de Educación de las provincias y el ministro de Educación de la Nación en consulta con los gobernadores y el presidente de la Nación. Va a ser una decisión nacional, pero federal también, es decir, consensuada con las provincias. Hay un punto también acá, y que Trota lo decía, no está solo la cuestión de el distanciamiento obligatorio que se hace difícil dentro de un establecimiento escolar, sino también lo que tiene que ver con el transporte hacia las escuelas. Es complejo, digamos. Es complejo, es muy problemático el distanciamiento que nos puede llevar a pensar en aulas más grandes o menos alumnos en menos aulas. Esto hay que reorganizarlo. Claro, el problema, Víctor, claro, vos decís, perdóname que te interrumpa, vos decís aulas más grandes. ¿Cómo hacemos para tener aulas más grandes acá? Bueno, por eso quizás hay que tumbar, fíjate lo que te voy a decir, quizás hay que tumbar algunas paredes, quizás hay que habilitar otros espacios. En estas cuestiones tenemos que ir pensándola. Probablemente tiene que haber en el ingreso un lugar específico para el lavado de las manos o un gel que cada uno de los niños cuando entra lo haga. Hay cuestiones que hay que ir pensando desde el punto de vista de la higiene, de la sanidad y de las distancias físicas, el uso de barbijos. Me parece que para el último trimestre del año es una cuestión que va a pesar. Eso no significa cambiar la escuela desde el punto de vista edilicio y de los equipamientos de un día para el otro, porque no se va a poder, pero que hay que ir planificando la infraestructura escolar para el futuro, es probable que sí. ¿Y qué pasa con los docentes? Porque hay muchos que creen, bueno, está bien, hay excepciones y hay casos excepcionales, por supuesto, lo decíamos alguna vez en la radio, digamos, bagres hay en todos lados, no solo en tal o cual profesión, pero digo, yendo a la general, uno habla con docentes, amigos y allegados y lo que te cuentan es que en realidad en muchos casos es más el laburo que tienen ahora desde lo virtual que lo que tenían antes de lo presencial, cuando quizás desde afuera se ve lo contrario. Sí, me parece una buena observación porque nosotros estamos viendo que es mucho trabajo, porque las pantallas del celular, las pantallas de la computadora, de las net, en muchas horas es como que vos sentís que te consume mucho, ¿viste? Que te lleva mucho sinapsis, mucho trabajo cerebral, subjetivo, cognitivo, al cual no estamos tan habituados todos los educadores del mundo, argentinos y santafesinos. Es decir, estamos entrando en un proceso bastante nuevo que es el uso de las tecnologías digitales intensamente. Una cosa es cuando vos decís estoy una hora en la computadora, claro. Otra cosa es intensamente 4, 5, 6 horas por día. Entonces el agobio y cierto estrés o cansancio es muy probable que en los docentes muy comprometidos, serios y responsables esto esté ocurriendo. Víctor, en relación a lo que tiene que ver con las netbook, ¿ustedes tienen alguna información de las nuevas entregas que va a haber y de esto que estamos hablando puntualmente en materia, por ejemplo, de la ruralidad y en materia de los que menos tienen y que no pueden tener una computadora y que la necesitan hoy más que antes por esto de la virtualidad, ¿no? Bueno, habría tres cuestiones a considerar ahí. Una, por un lado, que el Ministerio Nacional dijo disponer de depósitos enteros con miles y miles de computadoras
y que ha priorizado el NEA, el NOA y el Gran Buenos Aires. En principio nosotros en la primera parte no recibiríamos, pero porque hay sectores que la tienen menos. Pero evidentemente el Conectar Igualdad o el Aprender Conectados hace mucho que no hay entregas masivas. Segundo, las dificultades enormes que hay de la conectividad en la provincia de Santa Fe, y no solamente en la provincia de Santa Fe, pero es la nueva cara de la desigualdad vinculada a los procesos educativos, la escasa, mala, intermitente conectividad en muchos lugares. Entonces eso es un problema importante. Y en tercer lugar te diría que con los soportes TICs que tiene el Ministerio, estamos trabajando en un reglamento tecnológico de toda la provincia de Santa Fe, de todas las escuelas, pero también ahora viendo un poquito la situación de cada alumno. ¿Qué tiene? ¿Tiene celular? ¿No tiene celular? Hay uno solo, es prestado, es vendido hace poquito, lo usa el papá, lo usa la mamá, lo llevan, no lo tiene el alumno, tiene datos móviles, no tiene, hay crédito suficiente, se le terminó la batería y comprar otra. Bueno, esa situación es bien compleja para los sectores vulnerables y tenemos que atenderla si queremos sostener el vínculo educativo para que el alumno siga aprendiendo en casa el tiempo que tenga que pasar en casa todavía aprendiendo, sabiendo que el hogar nunca va a ser estrictamente la escuela. Hay una crianza familiar que es muy importante y valiosa, pero la escolarización propiamente dicha se puede ir algunos días a la casa, pero no todos los días. Vos seguís bancando la cuestión de la escuela como establecimiento, digamos. Sí, la escuela me parece que es un lugar público de construcción de saberes indispensable en una democracia. Es muy importante porque allí se juegan derechos y se juega la formación de los sujetos para enfrentar el futuro de una manera también más preparada, con más recursos, para tener una vida digna en este mundo, y eso lo ofrece la escuela. Y por ahora no hay con qué darle. La presencialidad tiene más de 100 años en la República Argentina, es un país que fue muy desarrollado culturalmente y educativamente, y la escolarización hoy todavía con la gradualidad, la sistematicidad y la presencialidad es muy importante. Eso no quiere decir que no haya que poner en marcha otros formatos, otros mecanismos, un trabajo más intenso, progresivo, con las tecnologías digitales, las aulas virtuales, la comunicación mediada por recomendaciones de buenos docentes. Hay otras cosas para hacer también y que de hecho muchos docentes lo están haciendo. Fíjate vos un dato que te voy a dar. Nosotros tenemos el campus educativo de la plataforma del Ministerio de Educación de Santa Fe, que está muy activa. Se suben muchos recursos pedagógicos, sí. Hay blogs para inicial, primaria, secundaria y superior. ¿Sabes? Nosotros hicimos los cuadernos provinciales, los subimos en formato digital a la plataforma y ya hubo 70.000 descargas desde que los colocamos en el campus. Y el sistema educativo santafesino tiene 75.000 docentes. Puede ocurrir que un docente haya hecho descarga de más de un cuaderno, ¿sí? Por ejemplo, un maestro de escuela primaria puede haber descargado los 3 cuadernos de primaria, claro. Pero 70.000 descargas es un dato importante. Está diciendo que hay muchos maestros y profesores muy responsables que bajaron el cuaderno para cuando el alumno lo reciba puedan hacer mediaciones y trabajar en una comunicación más sistemática. ¿Y cómo viene con la entrega, Víctor, cómo viene con la entrega de los cuadernillos? Venimos muy bien, me parece que el cuadernillo nacional es un cuadernillo muy bien hecho, armado por materias, completo. Por ahí tiene muchos ejemplos y situaciones que describen la ciudad de Buenos Aires o la cultura más cercana a Buenos Aires, pero el cuadernillo provincial tiene esta impronta santafesina, mira un poco el río, el monte, nuestras rutas, nuestra geografía, nuestra fauna, nuestra flora, la bandera argentina, la bandera santafesina, la bandera huipala. Es decir, tiene como otra orientación y está hecho por equipos pedagógicos santafesinos y por educadores santafesinos. Incluso las 2 ilustradoras, 2 muchachas jóvenes, son de la provincia de Santa Fe, con una ilustración preciosísima vinculada a la pedagogía de la ternura, que genera como una atracción. Viene muy bien la distribución. Estuve el lunes en Reconquista, en la región 2, estuve ayer en Tostado, en la región 1. La logística la está haciendo la Secretaría de Educación. Estamos entregando de nivel inicial y nivel secundario y a partir de mañana empezamos a entregar los cuadernos de educación primaria. Sí. Hay mucha ayuda de los senadores, presidente comuna, intendente, áreas de protección civil para ayudar a la distribución en algunas zonas muy alejadas o en barrios populosos de las medianas y grandes ciudades. Víctor, te pregunto porque no los he leído, ¿qué presencia o participación tiene la ESI, la educación sexual integral, en lo que tiene que ver con este nuevo material?
Sí, el equipo de la ESI y el equipo de educación especial y el equipo de educación intercultural bilingüe han participado en los abordajes de los blogs que están en la plataforma y también de los cuadernos. Y particularmente el equipo de coordinadores de ESI está ingresando y va a subir en los próximos días materiales. Y vemos, la presencialidad también es importante para la ESI, porque dialogar, conversar sobre las realidades actuales de la identidad, de los géneros, de las conductas propiciatorias distintas a la familia tradicional. Bueno, hay muchas cosas nuevas que se van tratando de acuerdo con la edad de los niños, ¿no? Acá hay que respetar también la intimidad, la integridad, y me parece que en gestiones anteriores ha tenido un cierto valor y nosotros le vamos a multiplicar ese valor progresivamente. Víctor, para cerrar y tomo un mensaje que apunta un poco también a esto. Dice el señor de blog, las clases que están tomando ahora mediante el uso de algún sistema tecnológico, dice, ¿los chicos van a seguir avanzando o este ciclo lo toman para que avancen de sexto a séptimo grado? Claro, porque esto se ha planteado también y te quería preguntar, ¿cómo tomaste cierta crítica que hubo al anuncio de que la calificación del primer trimestre, y no se sabe si también del siguiente, no va a ser la misma que lo de la presencialidad, que viene por otro lado, el enfoque? Claro. Y algunos creen que este año, o plantean que este año como que es un año que no sirve, digamos, y como que el que está en quinto, el año que viene va a seguir en quinto. Mirá, Rodrigo, si tengo un minuto te digo. Dale. Las tecnologías digitales vienen también para quedarse, junto a la presencialidad, un poco lo que decía el ministro Trota. Pero por otro lado, el primer trimestre, dadas las particularidades que tiene esta pandemia, la crisis sanitaria que obliga al aislamiento, las dificultades de que muchos alumnos respondan o no se comuniquen con sus profesores y con sus maestros, y porque hay desempeños distintos. Hay alumnos que están con la computadora conectados en el aula virtual y otros que no saben qué hacer con el celular porque no tiene crédito. Entonces las realidades son muy diversas, hay mucha desigualdad. Por lo tanto, no podríamos evaluar y calificar a algunos de una manera y a otros otra, sabiendo que los contextos, las condiciones y la materialidad de la enseñanza tienen estas dificultades. Entonces, el primer trimestre se evalúa, pero no se califica. ¿En qué sentido? No va a haber un aprobado o un desaprobado para cada alumno. El régimen académico dice que se puede no calificar un trimestre, pero sí vamos a calificar el segundo con la recuperación de todo lo aprendido, todas estas nuevas habilidades. Yo no tengo tiempo de mostrarte ahora del celular las experiencias y las buenas prácticas que nos llegan de los maestros y de las cosas que los niños están aprendiendo en su casa. No tengo tiempo para mostrártelo, y a veces hay imágenes de niños que no corresponde, pero divulgar, digamos, claro, ¿no? Pero son experiencias muy valiosas y todas esas hay que valorarlas. Son experiencias vinculadas a aprendizajes sensibles, prácticos, vitales, que también son aprendizajes importantes para la vida y no solamente para la construcción curricular que nos marca el calendario y la estructura vigente. Y tenemos que ir a un reconocimiento y a una valoración integradora de todos estos aprendizajes, que seguramente van a ser valoradas y calificadas en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Por lo tanto, va a ser un año ganado y nadie va a perder el año. Nadie va a perder el año, porque va a ser un año ganado. Yo te diría que todo lo que se está haciendo, lo valioso de lo que se está haciendo, va a ser un aprendizaje que hace mucho no se produce en el sistema educativo santafesino. Me parece que va a tener otro valor, porque hay enseñanzas trabajadas en la escuela, otras trabajadas en el hogar, y esas mediaciones que van y vienen son muy valiosas. La preocupación es que no nos quede ningún alumno afuera, que no haya alumnos sin el amparo de un maestro, que no haya alumnos sin una comunicación. Por eso el cuaderno, acá yo tengo una copia del cuaderno nacional, ¿sí? Y este es el cuaderno provincial, que tiene un diseño distinto. Nosotros queremos que cada uno de los alumnos del sistema educativo de la escolarización obligatoria sí o sí reciba esto y le hable a este cuaderno, y el cuaderno haga hablar y escribir al niño y al joven. Víctor. Y si esto ocurre, si eso ocurre, Rodrigo, vamos por una buena senda en la política educativa. Cierro con esto. Si hay alguien viendo del otro lado y no recibió el cuadernillo, ¿dónde lo pide? ¿Dónde lo exige?
lo tiene que pedir al director al supervisor, el supervisor a la regional. Perfecto. El delegado regional es responsable con el cuerpo de supervisores del Estado, porque somos todos del Estado, Sí. son responsables de que cada alumno esté en Los Amores, en Gato Colorado o en Florencia, o en un barrio humilde de Reconquista, reciba sí o sí su cuaderno. Víctor, gracias por atendernos. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Abrazo, que sigas bien. Gracias. Allí estaba Gracias. Víctor de Bloch, secretario de Educación de la provincia.